el cora. Esto es como un déjà vu. Yo te he visto por lado, caminando sola. No me explico cómo, tan bonita como tú. Qué pena que no seas la infinitud. El tiempo desgasta hasta el propio tiempo. Que si algo fuese alguien fuera tú. Ojalá te siga escuchando en el viento. Mi piel sigue teniendo tu necesidad. Mis manos siguen buscando tu cuerpo. Mi mente no sabe lo que es la paz. Sigo buscando sombra en el desierto. Te quiero y no te conocí, pero aún así te siento demasiado lejos de mí, demasiado dentro. Dime quién ama de verdad y deja Hola, de buenas lado noches. los argumentos. Disculpas por la demora. ¿Me escuchan? Muchas gracias, señorita Cancín. Bueno, entramos hoy en la tercera parte de la materia que corresponde a cálculo de diseño y cálculo de drenaje para carreteras. Aquí hay una frase importante que nos dice el drenaje. Perdón, antes, me estoy adelantando. Necesito saber si hay algún alumno que está solamente para la clase de drenaje. Sí, ingeniero, aquí. Oscar Ariel, ¿tu apellido, Oscar Ariel? Condor Choque. Condor y Choque, a ver, debo buscarte. Claro, no estás en mis listas, entonces debo incluirte ahora, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Condor y Choque. Oscar Ariel, ¿verdad? Sí, ingeniero. Oscar Ariel. Muy bien, Oscar Ariel. Gracias, veía. A ver, déjenme ver. Había una señorita, pero creo que ya no está. A ver, veremos a quién. Caterín Nadia Barra, Añaguaya. O Katy Nadia Barra, Añaguaya. ¿Está la señorita Katy Nadia Barra, Añaguaya? Perfecto, señorita Barra, pero usted está haciendo solamente drenaje. Hola. Está como oyente en la clase. Ya, muy bien. Pero aún como oyente, alguna vez voy a preguntarle algo y le voy a exigir que me responda, ¿ya? Bien, entonces solamente tengo un alumno adicional que tiene aprobada la cátedra de JTP, sin embargo, necesita la nota de drenaje para su segundo parcial con mi colega Alex Arteaga. ¿Estamos en lo cierto? Sí, ingeniero.
Muy bien, Oscar Ariel. Bienvenido a la clase, entonces. Espero que logres el objetivo que te has trazado al participar con nosotros. Ahora sí. Drenaje. Parte esencial de la ingeniería vial. Efectivamente, es esencial, ¿no? Perdón, vamos a parar esto. No me gusta. Yes. Ya, ok. Bien, ahora sí. El drenaje es parte esencial de la ingeniería de la vía, cuyo arte, a ver, ¿por qué empleamos algunas palabras, no? Les va a llamar la atención. Por ejemplo, ¿por qué estamos diciendo que es parte esencial? ¿Por qué diríamos que es parte esencial, chicos? A ver. Inge, Sí. podría ser porque depende de ello el mantenimiento de la carretera. Por ahí va, ¿no? ¿Qué más? Ingeniero, es importante para evacuar un momento, por favor. Perdón, otra vez. Es importante para evacuar las aguas de las precipitaciones, ¿no? Y que la calzada de la carretera no esté inundada. Ya, correcto. Bueno, están por ahí, ¿no? Es decir, cuando nos referimos a esencial, estamos hablando, digamos, de esencia, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que es algo importante, imprescindible, ¿no? Entonces, el drenaje es una parte imprescindible o parte importante de la ingeniería de la vía, por lo que ustedes han dicho, ¿no? Y podríamos ponerlo por, digamos, durabilidad de la obra. Durabilidad de la obra. Pero eso en términos de la infraestructura, ¿no? Me tiene que durar mi carretera. Pero hay un concepto mucho más profundo, mucho más importante, que tiene que ver con la seguridad. Ingeniero, Sí, ¿sería tal vez para evitar la erosión? perdón, ¿para qué? Para evitar la erosión de nuestra carretera. Sí, o sea, todo esto tiene que ver con la durabilidad, ¿no? Porque si nuestros taludes erosionan, obviamente se desestabilizan y obviamente pueden durar menos. Pero eso, por eso decía, esto va a la infraestructura, ¿no? A la infraestructura vial. Pero cuando hablo de seguridad, ya no estoy hablando solamente de la vía, ya no estoy hablando solamente de lo material, sino me estoy yendo a qué, al factor, ¿qué factor? ¿Qué factor, chicos? ¿Qué factor había sido? Humano. El factor humano. Entonces, es esencial porque mi obra tiene que durar, pero sobre todo mi obra tiene que ser segura. ¿Por qué? Porque el usuario es un ser humano, es una persona. No una, 20, 30, miles, ¿cierto? Entonces, el drenaje tiene que brindar seguridad, el diseño del drenaje, a ese factor humano, a ese usuario. Y por otro lado, bueno, atañe a la durabilidad de la infraestructura vial. Esto establece que tu proyecto, que tu obra, sea una obra sostenible en el tiempo.
Claro, si has hecho un buen diseño de drenaje, tienes tu factor humano protegido, tienes tu infraestructura bajo cuidado del drenaje, entonces obviamente esa ruta será sostenible en el tiempo, ¿cierto? Será duradera, segura, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense esto, esta palabrita esencial nos lleva a un análisis, a una reflexión de por qué nosotros como ingenieros, no necesariamente viales, sino como ingenieros civiles, consideramos una obra, y en todo caso, de manera específica, las obras de drenaje como una parte esencial de la ingeniería de la vía. Y luego dice, cuyo arte radica en el diseño de obras. ¿Por qué diríamos arte? ¿Quién quiere ayudarme a razonar? ¿Por qué diríamos arte? Puede ser porque cada obra va a ser diferente en cada carretera y debemos saber identificar cómo va a ser esa obra. Excelente, ¿no es cierto? Es decir, mejor no se podía decir, ¿no es cierto? A ver, cuando hablamos de arte, estamos hablando de ¿qué? De creación. Estamos hablando de creatividad, estamos hablando de ingenio. Cuando ustedes ven una obra de arte, por ejemplo, no sé, una escultura, ¿no? El David, o cuando ven una pintura, en la Mona Lisa, en fin, ustedes se encuentran ante un elemento creado por el hombre con una finalidad, digamos, de transmitir algo, pero de una manera bonita, de una manera bella, ¿no es cierto? Y que además tiene que reflejar ¿cómo diríamos? Un requerimiento de la naturaleza, ¿no es cierto? Una necesidad. Entonces, cuyo arte radica. Nosotros lo que hacemos es diseñar estructuras que tienen, y muchas han sido llamadas obras de arte, fundamentalmente los puentes, por su forma estética, por muchos elementos, por su integración al paisaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuyo arte radica. Entonces, el arte es la forma, la creatividad, lo que yo estoy creando, lo que yo estoy haciendo como un elemento, como un dispositivo, ¿no es cierto? Radica en el diseño de obras y elementos amigables, aquí entra otra palabra, amigables, con las condiciones de escurrimiento del agua impuestas por la naturaleza. Entonces aquí, miren, es una frase cargada de palabras que conllevan a una serie de conceptos amigables. ¿Qué quiere decir amigables? Que no te hace daño, ¿no es cierto? Y cuando tú tienes un amigo de los amigos, tú dices, yo confío en esta persona, sea hombre o sea mujer, confío en este amigo. ¿Por qué? Porque sabes que no te va a hacer daño, sabes que no va a, digamos, sacar provecho de las situaciones perjudicándote a ti, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo con el drenaje, nosotros hablamos de que son obras y elementos que son amigables, que deben ser amigables con las condiciones de escurrimiento del agua impuestas por la naturaleza. La naturaleza ha establecido, si yo tengo esta montaña, esta ladera, ha establecido que el agua por gravedad escurra, ¿no es cierto? Y este escurrimiento natural ha logrado un equilibrio en muchos siglos, ¿no es cierto? Ha logrado un equilibrio y
De hecho, es un escurrimiento que normalmente no está afectando la estabilidad, no le está dañando a la naturaleza. Pero cuando llega el ingeniero y tiene que construir una carretera, tiene que implantar, tiene que crear obras y elementos, y estos elementos deben ser amigables. Quiere decir que estos elementos tienen que integrarse a la naturaleza, ¿no es cierto?, de tal manera que no alteren radicalmente el escurrimiento o las condiciones del escurrimiento de agua que ya están impuestas por la propia naturaleza. Entonces, tienen que integrarse. Tenemos que lograr con el diseño del drenaje que éste se integre a las condiciones de la naturaleza. ¿Estamos? Ya, necesito los nombres de los que han participado. ¿Quiénes son? Ingenio, Hinojosa pasa Carlos. Burgoa, Torricos. ¿Quién, perdón? Burgoa, Torricos. Gracias. Añaguaya, Tito Cristina. Burgoa, Torricos y Añaguaya. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Tengo a José Luis Colque Zamora. Buenas noches, José Luis Colque. Buenas noches, ingeniero. José Luis, veo que tú no estás en mi clase registrado, entonces entiendo que tú estás ingresando exclusivamente para la clase de drenaje, ¿no? Sí, ingeniero. Yo pensaba que el ingeniero Ortega nos iba a comunicar, pero no nos dijo nada el anterior fin de semana. Perdón, no entendí, José Luis. Yo pensaba que el ingeniero Arteaga, de teoría, nos iba a decir cuándo íbamos a pasar la clase de drenajes, pero en la anterior que pasamos no nos dijo nada. Pensé que todavía estaba retrasado, por eso entré tarde a su clase. Va a disculpar, ingeniero. No, para nada. Más bien, está bien que ya te integres. Bienvenido. Ya tengo 2 alumnos, Oscar Ariel Condori y tú, José Luis, así que con confianza, como le decía Oscar Ariel, espero que encuentren ustedes lo que están buscando en esta clase. Bien, antes de que me olvide, por si acaso, con Oscar Ariel y José Luis, ustedes pasan a ser alumnos de esta cátedra y en tema de drenaje, pues tienen que cumplir con todo lo que representa las prácticas fundamentalmente y su examen, ¿no? Me ha pasado alguna vez que algún alumno que estaba en esta clase solamente para drenaje, pues pensó que era solo el examen, ¿no? Y claro, que a la hora de ponderar, pues encima que no dio un buen examen, la nota era triste, ¿no? Y claro, toda práctica relativa a drenaje tiene que ser presentada como todo el mundo, ¿ya? Pues entiendo que está claro, pero prefiero repetirlo en todo caso. Muy bien, continuamos. Ya me perdí. Entonces, debemos entender que la carretera es una intervención a las condiciones del terreno natural, ¿no? Ahí está el terreno natural, como pueden ustedes ver, el lago escurre sin ningún problema sobre esa ladera, pero de pronto llega un ingeniero y construye ese corte y esa carretera, ¿no? Entonces, esta nueva condición, que es por una intervención antrópica, afecta el estado del drenaje y genera una interferencia, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia la forma de escurrimiento a esta otra situación. ¿Qué va a pasar? Lo que antes escurría superficialmente llegaba sin mayor problema a escurrir aguas abajo, sin problema, de pronto se encuentra con una interferencia, y en este caso con una especie de canal, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ingeniero? El ingeniero lo que hace aquí pone una cuneta bien bonita, ¿no? Aquí su cunetita, tal vez aquí también.
Pero fíjense cómo ya estamos nosotros alterando. Lo que antes escurría superficialmente sobre la ladera, de pronto ahora se concentra en una cuneta, se concentra en un canal. Y luego esta agua concentrada tiene que ir, en algún momento tiene que desfogar y encontrar salida de nuevo hacia la ladera. Con una diferencia importante, queridos estudiantes, que mientras acá escurría el agua de una manera superficial y además extendida como una manta, ¿no? Porque llueve y el agua escurre sobre la ladera. En cambio, ahora, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo ahora es que el agua está escurriendo ya no de manera natural, sino que se está concentrando en una o en dos cunetas. Y lo que antes escurría como una manta, ahora se ha vuelto un chorro. Imagínense, es un chorro que va por la cuneta, está escurriendo en función de la pendiente, y en algún lugar ese chorro nosotros lo vamos a sacar de la plataforma y lo vamos a llevar a la ladera. ¿Cuál es el conflicto que yo tengo en este caso? El conflicto que yo tengo en este caso es que cuando yo traigo el agua a este punto, es un agua concentrada, estoy trayéndole un chorro aquí. Ya no es un agua distribuida en una superficie, sino que es como en un ducto, porque lo estoy manejando con un ducto, que sería la cuneta, y estoy metiendo aquí un chorro de agua, ¿no? Ya no es una cantidad de agua que está distribuida en la superficie, sino está concentrado ahora en un ducto. La diferencia de escurrimiento entre este caso 1 y este caso 2, ustedes saben, es muy distinta. Porque en esta agua concentrada, obviamente, yo voy a tener una mayor concentración de agua, y eso me va a generar una velocidad. En cambio, cuando tengo el agua distribuida en toda una superficie, las condiciones de escurrimiento son totalmente diferentes, ¿no? En un caso, más agresivas que en otro, ¿no? Entonces, ahí radica nuestra habilidad para crear elementos que sean amigables, de manera de que el agua que llega a la superficie pueda ser conducida y descargada de forma amigable. ¿Qué se entiende por drenaje de carreteras? El drenaje de carreteras debe minimizar el impacto que ocasiona la vía y debe permitir el escurrimiento del agua superficial. La conducción de aguas debe ser totalmente amigable con el medio ambiente. A ver, una lluvia de ideas. En este escenario, ¿cuál es la importancia de drenaje en carreteras? ¿Quién quiere participar? Ingeniero, tal vez que el agua pase libremente a través de la carretera y que no perjudique al medio ambiente. Es como si no estuviese la carretera, digamos, pero el agua pasa por ella normalmente, entonces es como si se integrara al medio ambiente con respecto al flujo del agua. ¿Ya? Natural. ¿Alguna otra idea? Bien, está bastante cercana a la respuesta de nuestro compañero, en términos de que la importancia del drenaje, como lo habíamos comentado al inicio, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la, habíamos dicho, conservación. Hemos aplicado otra palabra, ¿no? Que dijo un compañero,
con la durabilidad, ¿no? Con la durabilidad. Y lo que está hablando nuestro compañero ahora es con la integración al medio ambiente. Entonces, esta es la importancia del drenaje. Y ahí es donde debemos apuntar a tiempo de diseñar los elementos. A ver, ¿por qué estamos hablando de esto? Esto es bien conceptual. Es decir, lo demás, chicos, lo demás es numérico, es algo de carpintería, le llamamos, porque es cálculo. Pero para llegar a ese cálculo lo que tú necesitas es conceptualizar la solución. Yo quiero una solución segura, que sea durable y que además esté integrada con el medio ambiente. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo mis solicitaciones, como en cualquier cálculo de ingeniería. Cuando ustedes calculan una viga de hormigón armado o una viga de madera, pues tienen unas solicitaciones que son las cargas, ¿no es cierto?, de distinta naturaleza que esa viga debe soportar. Acá es lo mismo. Acá la solicitación es el agua que llega hacia la carretera y el dispositivo de drenaje es el medio con el cual tú vas a conducir esa agua, de tal manera que garantice la seguridad del usuario, garantice la seguridad del ser humano, es decir, que esa agua no se lo va a llevar, no va a arrastrar con un vehículo y te va a matar a alguien o a varias personas. Durabilidad, que esa agua no te va a dañar la carretera, que no te va a dañar la infraestructura, que esa agua el paso de esa agua va a estar garantizando la durabilidad de la obra. Y finalmente, que esta solución esté integrada al medio ambiente. ¿Cómo la estás integrando? A través de dispositivos de drenaje, no echando el agua a la naturaleza. Ya vamos a ver lo que pasa cuando le echamos el agua si no consideramos estas cosas. Bien, pregunta, ¿qué se requiere conocer para evaluar el drenaje? La intensidad de lluvias. ¿Ya? ¿Qué más? La intensidad, la duración y el periodo de retorno. Intensidad. Curvas IDF, ¿cierto? Intensidad, duración y frecuencia. La frecuencia tiene que ver con el periodo de retorno, la intensidad con la magnitud de la lluvia y la duración con el tiempo, el intervalo en el cual se produce esta lluvia bajo un determinado periodo de retorno. ¿Qué más nos interesa? Conocer para evaluar el drenaje. Podría ser tal vez la precipitación, perdón. Más fuerte, señorita, no lo he escuchado. La precipitación. Ya, claro, cuando hablamos de intensidad estamos hablando de la intensidad de la precipitación, ¿no? Intensidad de la lluvia. ¿Y qué más? Tal vez las condiciones del terreno en general. Ya. Entonces vamos a decir la topografía, ¿no? Topografía y la morfología. ¿Qué más nos interesaría conocer para evaluar el drenaje? ¿El clima puede ser? El clima tiene que ver con la intensidad, ¿no? La existencia de ríos, ingeniero. Ya. Digamos, le llamaremos cauces existentes. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos?
sistemas para evaluar el drenaje. Es decir, ¿cómo escurre el agua, no? ¿Escurrirá de la misma manera el agua en una superficie rocosa que en una superficie con pastizales? Chicos, imagínense, pues no han visto nunca llover. ¿Escurrirá de la misma manera el agua? No, dije no. Entonces necesitamos conocer el tipo de superficie de escurrimiento. ¿Cierto? Entonces necesito conocer el tipo de superficie de escurrimiento. ¿Qué va a determinar el escurrimiento del agua? Es decir, ¿qué elemento va a permitir que el agua se mueva? La pendiente Pendiente. del terreno. Pendiente del terreno. ¿Qué más? El bombeo. Bueno, es la pendiente, ¿no? ¿Algún otro elemento más? Básicamente la pendiente, ¿no? Porque si están ustedes en un plano horizontal, el agua no se va a mover. En cuanto tengan una ligera inclinación, el agua directamente va a escurrir, ¿no? Directamente va a escurrir. Entonces la pendiente y además que el agua se encuentre en un cauce de flujo libre. Pregunta, ¿dónde escurre el agua superficial? Hacia el punto geométrico más bajo. Ya. En otras palabras, el agua superficial escurre hacia cauces existentes. Entonces, en la medida que nosotros conceptualicemos estos elementos que acabamos de describir, nosotros estamos conceptualizando la solución de nuestro drenaje de carreteras. Entonces, tengo que tener claro cuáles son mis cauces existentes, dónde los voy a llevar, cómo está la pendiente de mi terreno, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de superficie es la superficie sobre la cual escurre el agua? Etcétera, etcétera. Perdón, voy a tomar esta grada. Aló, mami. Perdón, era
Era mi mamá que me estaba llamando y bueno, ella sí tengo que contestarle, ¿no? Comprenderá. Necesito el nombre de los que han participado. Gutiérrez Jiménez. ¿Quién más? Condori Choque, Oscar. Muy bien. Estás debutando con participación, Oscar Ariel. ¿Quién más? Había una señorita. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, ¿dónde ocurre? En causas existentes. Por eso es que nosotros tenemos que tener un dominio de lo que es la hidrografía de nuestro país y tener la idea clara de dónde tenemos nuestros ríos, en función de dónde es que estamos intentando construir una carretera. Y en Bolivia están identificadas 3 grandes cuencas. Una cuenca que está en la parte y que abarca gran superficie de territorio, que está enmarcada por la cordillera oriental y está enmarcada por al sureste por los bañados y el Pantanal, ¿no es cierto? Es la famosa cuenca amazónica. Luego tenemos la cuenca endorreica, que es la cuenca que está en el altiplano boliviano, ¿no es cierto? Que abarca en el norte desde el lago Titicaca, el salar de Coipasa, salar de Uyuni, toda la región del Lipes, Nor y Sur Lipes, en Potosí, y que encuentra como frontera también a la cordillera occidental. Y bueno, hacia el otro lado ya está la costa, ¿no? Hacia Chile o Perú. Y luego la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Y es curiosa la cuenca del Río de la Plata porque pueden ver el mouse, ¿no? Porque está concentrada en 2 grandes sectores que a su vez alimentan a 2 grandes ríos, ¿no? El río Paraguay, toda la cuenca que está ubicada al este, donde estoy marcando en este momento con el cursor, que va al río Paraguay, y toda la cuenca que está al sur, es la cuenca del Río de la Plata, la que va a través del río Pilcomayo y del río Bermejo a conformar el río Paraná, y el Paraná se junta con el Paraguay y luego se convierten en el Río de la Plata. Por eso se llama toda esta cuenca del sur y del este de Bolivia la cuenca del Río de la Plata. Eventualmente, queridos estudiantes, ustedes van a estar trabajando, los que se quedan a trabajar en Bolivia, para Bolivia, en alguna de estas cuencas, haciendo algún tipo de obra. Y si es carreteras, bueno, aquí estamos con los conceptos para que puedan aplicarlos en estas carreteras. Aquí es importante que mantengamos las ideas claras con relación a qué sucede con la precipitación, ¿cierto? ¿Qué pasa con la precipitación? Y aquí hay unos gráficos que van a encontrar en diferentes, en internet o en libros también, donde está sectorizada la cantidad de precipitación acumulada anual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este gráfico, ustedes pueden apreciar que tenemos que una gran parte del territorio de Sudamérica, que es el que estoy marcando en este momento, ahí,
según esta escala, tiene precipitaciones de más de 750 milímetros al año. Y a medida que nos vamos yendo hacia el oeste, es decir, hacia la costa del Pacífico, fíjense, se genera una banda cuya precipitación está entre 500 y 750. Si nos vamos todavía más al oeste, se genera otra banda, ese es el este, cuyo valor de precipitación está entre 250 y 500, y finalmente entre la costa y esta banda última queda una banda que es la de la costa, cuya precipitación está entre 0 a 250. Pero no es solo la costa, fíjense, también le afecta a esta parte del sudoeste de Bolivia, que es donde están los lipes, donde están también los salares de Yúnico y Pasa, etc. Entonces observen que la precipitación en esta zona es realmente muy reducida. Acá tenemos otro gráfico muy parecido al anterior, pero en este caso estamos viendo isoyetas, ¿no? Aquí debiera llamarles a ustedes la atención este segmento. Fíjense aquí. Aquí dice que llueve 2.500, 3.000, 4.000, 5.500. ¿Se ubican qué hay aquí? La geografía del país, ¿qué regiones están? A ver, chicos. Es Cochabamba, Inge, el Chapare. Ya, muy bien. Pero ¿qué más? ¿Hay algo más ahí? Es el corazón, ¿no? En el Chapare. Corazón de Bolivia prácticamente. Viene al medio, parece como en los chistes, el ombligo. ¿Pero qué hay aquí? Es donde están las precipitaciones más intensas del país, incluso creo de Sudamérica. No estoy seguro de eso, ingeniero. Eso debido a la cordillera por efecto de las nubes y del viento, ingeniero. Perfecto, muy bien. Pero hay algo aquí hace unos años hubo un conflicto en esta zona, ¿se acuerdan? Es el Tibnis, ingeniero, ¿no? Sí, señor. Justamente, aquí mismo está el famoso Tibnis. Por eso es que fue tan ruda, tan fuerte la posición, digamos, técnica en cuanto a evitar que se dañe el ecosistema que tiene el Tibnis. Porque es evidentemente el corazón y la clave del equilibrio hídrico de toda la región. Si el anterior gobierno o cualquiera que venga después logra consolidar afectaciones en este segmento, en esta zona, las consecuencias son imprevisibles, no sabemos lo que puede pasar, pero que va a tener su consecuencia, señores, con certeza. Y tal vez no la vivamos ni siquiera nosotros, sino hasta los hijos de ustedes. O cómo va el cambio climático, bueno, tal vez nosotros mismos ya lo experimentemos, ¿no es cierto? Por eso es que hay ciertos proyectos, hay ciertas zonas, hay ciertos proyectos que no deberían ser materializados y hay ciertas zonas que no se las debería tocar, ¿no? Porque su importancia es determinante en la sostenibilidad, no solo de una región, sino de toda
incluso todo el planeta en su caso, ¿no? Ténganlo presente, estudiantes, queridos estudiantes, ¿no? Es decir, no es cuestión de aventurarnos a hacer un proyecto, por muy lindo que parezca, sino que tienen que tener la certeza de que ese proyecto es sostenible y que no estás causando daño, ni de corto, ni de mediano, ni de largo plazo. Fíjense, aquí tenemos otro caso, igual nos dice, nos dan referencias. Fíjense, otra vez, ¿no? Esta parte amarilla dice más de 3050 milímetros. ¿Se dan cuenta? Otra vez es el corazón, ¿no? Luego la zona azul entre 2000 y 3000. Esta zona que es medio celeste entre 1000 y 2000, ¿no? Pero otra vez el corazonzazo es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Okay? Bien. Preguntas entonces ahora. ¿Cuál sería el objetivo del drenaje? Después de todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo definiría? ¿Quién se anima a concluir? Lo dejaremos como tarea. Están medio tímidos todavía. Lo vamos a dejar como tarea. Y empezamos. Descripción general del drenaje. Nosotros vamos a tener lo que se llama el drenaje longitudinal, vamos a tener el drenaje transversal y vamos a tener un drenaje que es subterráneo. Pero todo esto trabaja dentro de lo que nosotros llamamos, o deberíamos llamar, un sistema de drenaje. ¿Por qué tendríamos que llamar sistema de drenaje? Chicos, a ver, pregunta. Ya pues. Porque está compuesto de diferentes elementos, ingeniero. ¿Está compuesto de qué? De diferentes elementos, ¿no? Ya. Porque está compuesto por diferentes elementos. ¿Qué más? Los elementos que necesariamente trabajan juntos, ¿no, ingeniero? Ah, ahí está, ¿no? Compuesto por diferentes elementos y que estos elementos están interrelacionados y trabajan en conjunto. Entonces, ese es un sistema de drenaje, donde yo tengo mi cuneta longitudinal que está ligada a mi drenaje transversal, que sería este tubo, está ligada también a mi subdren, que del subdren yo voy a llevar a través de un conducto el agua a una alcantarilla, por decirles algo. Con esa alcantarilla voy a devolver el agua que estoy captando en la plataforma, lo voy a devolver a la naturaleza a través de lo que llamamos un dispositivo de drenaje. Entonces, ese es el sistema, ese es el concepto que nosotros le vamos a dar a nuestro sistema de drenaje. Entonces, elementos que están interrelacionados y que trabajan en conjunto. ¿Qué son los dispositivos de drenaje? ¿A qué le vamos a llamar dispositivos de drenaje? A todos elementos, ¿no?, que construimos con la finalidad de permitir
y con el escurrimiento de agua y conducirla hacia los cauces naturales. Pues fíjense ustedes, aquí tenemos varios ejemplos de dispositivos de drenaje, pero ustedes dirán, ucha, pero ¿por qué el ingeniero nos pone esas fotos? Dan miedo, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿O no les da miedo? Fíjense, aquí este señor está parado más o menos por la perspectiva. Esta alcantarilla tiene aquí 2,5 metros. Y si esto vale 2,5 metros, fácilmente aquí este hueco son otros 2,5 metros, ¿no? Acá lo mismo. Y esto está mucho más profundo todavía. Bueno, son dos dispositivos aquí que han permitido el paso del agua, pero ¿ustedes creen que ha sido amigable? No, no ha sido amigable. No es amigable. ¿Qué ha generado? Erosión de la superficie, ingeniero. Pero, o sea, ha generado... En este caso ya es una socavación, ¿no? Más que una erosión. Es una socavación, es decir, lo ha excavado el suelo aguas abajo. ¿No? Es decir, el agua ha escurrido con tanta fuerza que lo que ha hecho ha sido horadar el agua aguas abajo del alero, aguas abajo del cabezal, en las dos fotografías superiores. Fíjense en la fotografía inferior, esos tubos se están separando y con certeza, al no haber una solera que proteja la estabilidad del tubo, el agua ha erosionado, ¿cierto? El agua erosionó aquí, este tubo se está viniendo abajo, ¿no? Este otro igual. A saber si no había otro tubo aquí que ya se lo ha llevado del cauce, porque pareciera que aquí falta un tubo, ¿no? Pareciera que aquí falta un tubo para que todos estén en línea. Fíjense aquí lo mismo, la erosión ha sido en este caso tan grande que ha terminado haciendo caer un dispositivo y que todo esté cabeceado, ¿no? En las dos fotografías de arriba ha habido un poquito más de suerte que en las dos de abajo, donde ya los elementos han empezado a sufrir daño. A ver, vamos a explicar más o menos lo que ha sucedido. Lo que aquí ha sucedido es que aquí vamos a trazar, aquí tengo por decirse el terreno natural. El ingeniero ha venido y ha hecho su cabezal de entrada bien bonito, ha colocado su alcantarilla, aquí ha construido su cabezal de salida también muy bonito, y acá estaba su plataforma, más o menos así, aquí su eje de línea, listo, más o menos, ¿no? Y esa era la figura. Viendo en planta, aquí está la carreta, aquí está el eje. Aquí está este punto, digo, esta línea y esta otra línea, son las líneas de borde de la plataforma. Van a disculpar mi pulso, no puedo todavía manejar muy bien mi tabletita de clases. Y aquí está mi alcantarilla. Bueno, lo estoy dibujando como si lo estuviéramos viendo, no es así, porque el terraplén no permitiría que se vea todo esto. Pero bueno, ahí está. Aquí estaba su cabezal de entrada.
Y aquí estaba su cabezal de salida. ¿Qué pasó? Llegó una inundación muy fuerte. Estas alcantarillas están ubicadas en el Beni. Entonces, por ejemplo, el agua pasó de un lado a otro, escurrió, siguió inundando, siguió lloviendo en la parte alta, el agua creció y empezó a pasar. Llegó un momento en que el agua se encontró con la carretera como barrera natural. Fíjense, este sí es el nivel de agua. Y en este momento el agua está escurriendo, como llamamos aquí, que estoy dibujando ahí, un diagrama de... ¿De qué es este diagramita que dibuja? Presión de agua. Presión de agua, ¿no? Vamos por H. Voy a tener aquí una presión. Y esa presión va a generar una fuerza de tal naturaleza que el agua que escurra aquí tenga una velocidad 1, un vector de velocidad 1 muy grande. Y esta velocidad lo que va a empezar, cuando se encuentra con el hormigón no pasa nada, porque el hormigón le va a resistir. Pero en cuanto este vector que está atacando a la solera, que es de hormigón, de pronto se encuentra con el suelo natural, ¿qué va a suceder? Esto va a empezar a generar primero una erosión relativamente pequeña, pero mientras más pase el agua, mientras esto se mantenga a ese nivel, aquí se va a generar una erosión y una socavación, que es la que vemos en la foto, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo pude haber solucionado el problema? El problema es que con toda la presión que viene aquí, o sea, por el agua, que está atacando de una manera muy agresiva, entonces una forma de resolver el problema es que este elemento sea prolongado en una cierta longitud. Quiere decir que yo tendría que proteger toda esta superficie para evitar que esta erosión me cause problemas. ¿Y por qué? Porque si yo tengo aquí un vector velocidad sub 1 y el agua empieza a escurrir en una superficie más extensa inicialmente, entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que mi vector velocidad 2 va a ser menor que mi velocidad 1. ¿No? Por lo tanto, cuando aquí llegue esta velocidad, este vector aquí va a tener una velocidad 3, donde esta velocidad es menor que 2 y esta velocidad es menor que 1. Entonces, se trata de que nuestro dispositivo de drenaje reúna las condiciones para que este chorro de agua, si vale el término, pueda cambiar de una velocidad de 1 motivada por la dimensión del cauce hasta una velocidad B3 que tendría que ser ya una velocidad amigable. ¿Cierto? Así tendría que funcionar. Eso es lo que pasó con esa alcantarilla. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahí los escucho. Inge, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Ya. En cuanto al drenaje de una vía, usted nos dijo que es construido o diseñado en base al estudio ambiental que se da en el lugar donde se va a dar la construcción, pero ya en estos tiempos se da el cambio climático. Y mi pregunta es, ante estos cambios climáticos, van a variar, claro, los estudios y la solución y las cifras que puedan tener. ¿Qué solución se da ante este cambio? Por ejemplo, en el aumento de la precipitación que puede haber en un lugar.
Su micrófono está apagado. Perdón. Es un concepto, decimos, el cambio climático que está afectando la magnitud de los eventos, ¿no? Climatológicos. Por ejemplo, la subida de la temperatura, ¿no? En 1 o 2 grados, en qué medida eso se está manteniendo de manera sostenible, etcétera, etcétera. Y estos cambios van a generar eventos de precipitaciones mayores a las previstas por un lado, y por otro, en determinadas zonas, más bien va a generar, digamos, disminución, ¿no? Entonces, es un elemento que va a causar cambios en el estatus del clima de todo el planeta Tierra, dependiendo dónde te encuentres, ¿no? Por lo tanto, en unos lados podrá generar sequías y en otros lados podrá generar inundaciones. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a considerar esta variable adicional? Haciendo un estudio, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un estudio, evaluar estadísticamente cómo se está comportando el clima en todos los indicadores con respecto a las variaciones de temperatura. Y es curioso que en algunos casos nos hemos encontrado con que, por ejemplo, el incremento por la variación ocasionada por los cambios de clima, en realidad están por debajo de los eventos máximos, sea de 200 o de 300 años. Eso, por ejemplo, llevaba a la conclusión de que probablemente no tengamos que sobredimensionar nuestro drenaje, ¿no? Sino que con lo que tenemos, al considerar eventos extraordinarios de gran magnitud, como representa un evento de 300 años de periodo de retorno o de 200 años de periodo de retorno, ¿no es cierto? Incluso al tener esas magnitudes nos encontramos con que el cambio climático no alcanza estos valores, por lo tanto no tiene una incidencia, ¿no? Y ha quedado, digamos, como un valor de verificación exclusivamente, porque nosotros al tiempo de diseñar un puente, por ejemplo, tomamos 200, ¿no? años para verificar 300. Y estos dos eventos están por encima de lo que representa la variación de cambio climático, ¿no? Entonces, bastante relativo, pero sí hay que tomar en cuenta. Podría haber casos en los que es al revés, ¿no es cierto? Que el cambio climático me esté generando eventos hidrológicos superiores, considerando valores mayores a los de un periodo de retorno de 300 años o de 200 años, ¿no? Entonces, por eso es importante, señorita Vanessa, es que se haga el estudio, ¿no? Si ya no se lo está obviando, sino que necesariamente un hidrólogo calificado tiene que evaluar el concepto del cambio climático en ese proyecto en particular, en esa región en particular. No sé si quedamos claros con la respuesta o hay alguna duda más. Sí, ingeniero, quedó claro. Muy bien, señorita. Muy bien, continuamos con los dispositivos de drenaje. Fíjense, esta foto me gusta mostrarla mucho, siempre en mis clases, porque observen, este elemento es un elemento de drenaje, fíjense, 1 metro de base, 50 centímetros de altura, sección trapezial. Igual, este elemento ha sido diseñado, fíjense, sobre una ladera así, y obviamente ha sido construido sobre esa ladera, y en el último segmento se ha construido un dentellón. Sin embargo, fíjense, la lluvia empezó a erosionar. Y se me cogió por debajo del tellón del canal.
como pueden ver aquí. Entonces fue de tal magnitud la fuerza erosiva que generó, observen, esta caída aquí, ¿no? Ahora, como para propaganda de la empresa que construía, estaba también hecho el canal que no se partió, siquiera no se fisuró. Y ahí se quedó como en voladizo, ¿no? Muy interesante. Esta otra foto, fíjense, es una foto en el Beni, donde observen a la izquierda y observen a la derecha, y observen al fondo y en este punto en particular, el agua de inundación ya está pasando de un lado al otro de la vía por sobre la carretera. Y tienen ustedes otro dispositivo de drenaje, que es una cuneta, igual, la erosión ha debilitado la cuneta y finalmente se ha partido, ¿no? Pierde ahí continuidad. Aquí tienen otro dispositivo de drenaje. Fíjense, el muro de contención es un muro de maderita, digamos, muy creativo. Sin embargo, este elemento pues va a tener problemas con relación a la durabilidad, ¿no? A largo plazo. Bien. Tenemos más preguntas. Seguimos con dispositivos. Nos tomaremos un descanso de 10 minutos para continuar.